Hola a todo el mundo. Hace tiempo que no subo ningún vídeo, pero bueno, la verdad es que estuve muy ocupado con asuntos de trabajo y familiares y no he podido dedicar todo el tiempo que quería dedicarle al modelismo y a la creación de contenido. Bueno, este vídeo es la primera parte del tutorial del montaje de un carro de combate. Está indicado especialmente para gente que aún no se ha iniciado en el modelismo o que lleva muy poco tiempo y tiene poca experiencia. Espero que la forma de montar carros de combate que tenga yo les sea de utilidad a alguien. Y ese es mi deseo principal, ¿no? También quiero deciros que luego habrá una segunda parte y una dedicada a la pintura específica del Panzer I que estamos usando para este tutorial. Sin más, me despido de vosotros recordándoos que si no estáis suscritos os suscribáis al canal, que le deis me gusta al vídeo y que lo compartáis. Me haríais un gran favor por vuestra parte. Así que sin más, me despido de todos vosotros. Bueno, para iniciar el montaje de una maqueta lo primero que tenemos que ver son las instrucciones. Aquí vemos las grapas que están marcadas con letras y luego las piezas con números dentro de las grapas. O sea, hay la grapa A, pues tiene las piezas con el número 1, con el número 9 y así sucesivamente. Estas zonas que están remarcadas en gris por lo general, en otras instrucciones están en azul, en fin, depende del fabricante, pues indican que son piezas que no se van a usar en la construcción del modelo. Y bueno, vamos a ver ya la primera fase. Tenemos aquí esta serie de iconos, que aquí están en japonés, pero bueno, más o menos se intuyen, ¿no? Este sería de realizar dos piezas, el corte, no pegamento. Pues esta estrella no lo sé, tendré que compararlo luego con otras instrucciones en inglés. Tiempo de secado, una advertencia, hacer agujero, pegamento, doblar, en fin. Bueno, hay una serie de iconos que no entiendo porque están en japonés. Y aquí ya vemos la primera parte del montaje. Vemos que esta pieza es de la grapa A y es la pieza número 12. Esta barra sería de la grapa A y el número 10. Y esta otra pieza es la grapa A, pieza 9. Luego aquí M suele ser de metal fotograbado, aunque otros venden como PH, creo, fotoetchet, creo que es así. Bueno, y aquí vemos unas indicaciones de doblar el metal fotograbado. Cogeríamos las piezas de metal fotograbado, el 3, el 2, en fin, y aquí lo doblaríamos. Aquí habría que usar pegamento de contacto rápido, aunque yo voy a probar el gel acrílico, porque a mí no me gusta mucho el uso de cianocrilato. Es imprescindible, pero a mí no me gusta mucho. Y bueno, vamos a verlo ya con las piezas. Vamos allá. Vamos a coger la pieza A12. Aquí tenemos la grapa A y aquí la 12. Bueno, aquí tenemos la pieza. Entonces, para cortarla vamos a usar los alicates de corte y con la zona plana del alicate no llegamos a la pieza y cortamos. Ya tenemos la primera pieza separada. Aquí, como vemos, estos tetones hay que recortarlos y no observamos ninguna rebaba o línea de molde. Vamos a cortar estos tetones.
A mí me gusta usar los bisturís y vamos a quitar este tetón. Hay que tener cuidado de no cortarse. Hacemos una ligera presión, pero sin fuerza. Y con la misma cuchilla eliminamos la marca. Luego le pasaremos un poquito de lija. Y aquí tenemos lo mismo, otro tetón. Que cortamos con cuidado de no cortarnos el dedo. Bueno, pues ahora vamos a pasarle un poquito la lija. Con esta misma lija, que es de manicura, lo lijamos un poco y eliminamos la marca. Y teníamos otra aquí, que esta marca de aquí, lo veis, ¿no? Donde estaba ese tetón, pues no se iba a notar pintándolo, pero bueno, vamos a hacer las cosas bien. Le pasamos un poquito la lija. Y ya está. Ya está. Esta primera pieza la tenemos preparada. Aquí tenemos la unión a la grapa, que se me había olvidado. Por eso hay que revisar bien las piezas. Hacemos la misma operación con el bisturí. Comemos lo más grande y ya con la lija le damos un poquito y ya está. Esta pieza ya estaría lista, aparentemente, porque nos vamos aquí a las instrucciones y nos dice: precaución, hay que hacer un agujero, que sería este agujero, pero bueno, yo ya está hecho. Ya está hecho, entonces ahí no tendríamos que hacer nada. Luego cuando vayamos a poner esta barra ya lo comprobaremos. Bueno, ya he preparado también la A9. La he marcado 9 y esta otra con el 12 para no confundirme. Será imposible llevar en una posición, es prácticamente imposible confundirse, pero bueno, así lo aseguro. Y vamos ahora a por la barra A10, que la tenemos aquí. Bueno, pues procedemos a separarla, siempre el lado plano hacia el lado de la pieza. Y vamos a quitar parte del soporte. Bueno, también podemos observar que aquí hay una línea de molde. Aquí hay una línea de molde. Vamos a quitarla con la cuchilla mismamente. Raspamos un poco. Y bueno, hemos eliminado la mayor parte. Luego le daremos con lija. Y hacemos lo mismo con estos otros tetones. Bueno, vosotros arrimar más la pieza a vuestra vista, porque me vais a mí a hacer el burro, aunque hace 10 años que no corto el plástico. Tengo algo de pericia con el bisturí, aunque bueno, no sería de extrañar que también me llevase algún corte. Vosotros con cuidado, sobre todo
la gente que está iniciándose, que precisamente este vídeo está más indicado para la gente que se está iniciando. Bueno, pues ahora voy a lijarlo, pero no con la lija de manicura. Mirad, aquí tengo lija del 320 y del 800, lija de agua. Entonces es muy fácil, en este caso no hace falta agua. Dejamos un poquito. Con la gruesa primero, que el 320 igual es un poco el grano bastante grueso, pero por eso le vamos a dar luego con la de 800. Así. Bueno, y ahora ya con la de 800 lo rematamos. Y ya no quedaría ninguna marca de la lija más gruesa. Bueno, aquí vemos que se notan un poquitín, pero con la pintura eso no se va a notar nada. Se nota aquí el cambio de tono del plástico, pero con la pintura no se va a notar nada. Entonces esta otra pieza ya la tenemos. Vamos a continuar con el montaje. Ahora vamos a estas otras dos piezas, la D6 y la D5, que son parte de esta otra pieza que es para la rueda tensora. Aquí tenemos la D6, y procedemos como antes a quitar el tetón. Aquí tenemos una cosa que tenemos que corregir. Lo vemos aquí. Ese círculo es de la expulsión del molde. Eso hay que taparlo, porque aquí lijarlo va a ser muy difícil. Lo taparemos, lijar tendríamos que lijar mucho. Entonces lo vamos a tapar con putty, pero primero vamos a quitar las uniones a la grapa. Procedemos como antes. Bueno. Bueno, ahí está. Y por aquí hay una pequeña masca ahí que vamos a quitar también. Así, lo dejamos un poco. Bueno, y ahora vamos a proceder a rellenar ese circulito. Vamos a hacerle pequeño rayado para que el putty pegue bien. Ahí le hemos hecho esas rayas. Y vamos a echarle putty. Bueno, cogemos un poquito de putty. Ese putty lo acabo de abrir y acaba de salir un montón. Pero bueno, da igual. Cogemos un poquito del putty. Y con este pequeño bisturí, a modo de espátula, lo echamos. Y bueno, no os preocupéis, esto lija muy bien luego. Entonces esto ya lo tendríamos cubierto. No veo muy bien por la posición de la cámara, pero esto está. Y entonces esto hay que dejarlo secar. Dejarlo secar unos cuantos minutos. El putty, la capa superficial seca muy rápido, pero por dentro suele tardar un ratito. Entonces no tenemos prisa y mientras tanto vamos preparando la pieza gemela. Ya tenemos
las dos piezas con el putty seco. El putty hay que dejarlo secar un tiempo. Podéis aprovechar el tiempo para seguir con el montaje de la maqueta, tomar un café, en fin, media hora mínimo para que seque bien. Y bueno, vamos a eliminarlo y dejarlo liso. Podemos quitarlo un poquito con el bisturí. Raspándolo. Y luego podemos darle un poquito de lija. A ver. Así, lo lijamos un poquito. Realmente me está costando un poco de esfuerzo lijarlo para que lo veáis bien. Pero bueno, es muy sencillo. Eso ya casi está. Bueno. Pues ya lo vemos. Ya está. Eso una vez con la imprimación observaremos si queda algún defecto y le daríamos algún retoque. Y hacemos así lo mismo con la otra pieza. Ahora ya vamos a pegar las piezas en la barcaza. En la barcaza observamos que aquí hay una rebaba del molde. Eso la vamos a quitar. Muy sencillo. Como hicimos antes. Bajamos así un poco. Un poquito de lija. Un poquito de lija más fina. Y ya está. Hacemos lo mismo con la otra parte que también la tiene. Voy a pegarlo con el cemento más denso, que iría aquí así. Bueno, entonces echamos un poquito de cola por aquí de pegamento. Y lo pegamos. No estoy muy convencido de esta pieza, pero bueno, veremos a ver. Ahí así. Es la primera pieza que pego en 10 años. Bueno, y lo alineamos ahí. Vamos a pegar la otra. Cargamos el pincel y quitamos el exceso de pegamento. Y lo alineamos. Lo alineamos bien y lo dejamos ahí pegar. Que pegue. ¿Que queremos reforzar todavía más la unión? Pues ahora utilizamos este pegamento mucho más fluido. Por capilaridad, no os preocupéis
que este pegamento no deja apenas residuo. No se va a notar. Bueno, y lo alineamos bien y creo que estará bien. No me convence mucho. Es más gruesa esta pieza que esta plancha lateral. Veremos a ver cómo queda montada. Y ahora teníamos que montar los soportes de la rueda tensora y esa barra. Bueno, ahora vamos a poner esta pieza que la podemos pegar por capilaridad. Entonces es muy fácil. El pegamento fluido le damos y la fijamos bien. Luego habrá que ver si en esta zona llevaría algún cordón de soldadura para hacerlo. En fin, hay que revisarlo. Habrá que mirar fotos. Ahora la barra que debiera de entrar entra perfectamente, pero habría que montarla de la siguiente manera. Vamos a ver. Ahí lo colocamos. Y ahora por capilaridad lo unimos. Bueno, pues estas son mis primeras piezas que pego en 10 años. Espero haberlo hecho bien. Tengo dudas, estas dos primeras que pusimos, cuando se ponga la plancha lateral, trasera, veremos a ver cómo queda. Pero bueno, básicamente es esto. Vigilar las rebabas, las expulsiones de molde, que hay que rectificarlas de alguna manera. Ya visteis que aquí lo hicimos con el putty. Y básicamente es así el montaje de cualquier maqueta, no solamente de un carro de combate. No me convence mucho esto, pero habrá que seguir con el montaje a ver cómo queda. Por interpretar mal las instrucciones, en esta carcasa de la rueda tensora marcaba que había que hacer el agujero y yo lo interpreté mal y no lo hice. Bueno, entonces tuve que despegar las piezas y hacerle el correspondiente agujero. Bueno, queda algo marcado, pero bueno, ya lo disimularemos luego con putty y con paciencia. Y ahora lo que vamos a hacer son los cordones de soldadura. Para el cordón de soldadura vamos a usar esta masilla de doble componente que tiene, no os miento, entre 12 años y 15 aproximadamente. Voy a quitarle esta primera parte. Bueno, parece que está bien todavía, que va a poder usarse, porque está todavía blanda. Bueno, voy a cortar un buen cacho. Y con esto nos quedamos. Como dice José Ramón del canal
JRRD65 Scale Models, conviene quitar esta parte donde está unida la masilla, porque suele endurecerse, suele fraguar. Bueno, y vamos a darle forma. Sí, está maleable. Después de tantos años, todavía parece estar en uso. Bueno, mezclamos hasta conseguir que esté verde. Es una masilla tipo plástica, que no es quebradiza como otras, y se puede usar para hacer soldadura, para hacer figuras, para hacer lo que quieras con ella. Bueno, pues ahora voy a hacer lo que hace José Ramón para estirarla con un CD. Va haciendo el rulo. Bueno, volvemos a mezclarla nosotros un poquito y continuamos. Bueno, por ahí andará. Ese es más o menos el grosor que quiero darle, sí. Vamos a probar. Bueno, vamos a poner ya la masilla. A ver, es que trabajar así es bastante incómodo, la verdad, porque no veo bien, principalmente, pero bueno. El canal está también para aprender yo cómo hacer los vídeos. Y bueno, ahí lo tenemos. Ahí va, me sale, lo siento. Ahí lo tenemos. La verdad que para estos trabajos ya estoy usando gafas, pero compré unas gafas de modelismo y voy a tener que empezar a usarlas. Bueno, ahora con un buril de estos que se usan en el repujado, el más pequeño que tengo, porque el otro que tengo es una aguja prácticamente, pero creo que con este nos va a poder servir. Vamos a intentar imitar el cordón de soldadura. Vamos a ver. Presionamos poco a poco. Y vamos haciendo el cordón. Bueno, se nota un poquito. Bueno, pues bien, ni tan mal. Ahora vamos a continuar. Esto también podríamos hacerlo con varilla de plástico estirado, pero convendría hacerlo con otro tono diferente al color de la maqueta.
Por ejemplo, si tenéis trozos de plástico verde o marrón, podríais hacerlos y ver mejor. Bueno, lo retocamos así un poquito. Luego veremos cuando le dé una imprimación de putty, a ver cómo queda realmente. Bueno. Vaya. Vamos a ver. Es que no veo muy bien, la verdad. Ahí. Damos este puntito. Ahí. Y ahora seguimos haciendo la soldadura. La verdad tengo mucha dificultad con la visión. Pero bueno, es un problema ya mío. Voy a tener que usar esas lentes. Bueno, pues aquí está aparentemente la soldadura. Luego lo veré con una lente mayor. Y si tengo que retocar algo, pues lo haré. Bueno, no sé. Aquí parece que no está del todo correcta. Bueno. Bueno, pues yo creo que podemos darla por buena. Uno de los mayores temores que tenía una vez reenganchado al hobby era la visión, y sí. Tengo que tomar una solución para esto. Bueno, pues ya tenemos el primer cordón de soldadura echado. Ya luego cuando lo imprimamos veremos cómo queda realmente. Ahora vamos a hacer este otro. Como anteriormente os había dicho, tuve un error al interpretar las instrucciones y tuve que despegar estas dos piezas. Entonces despegar piezas es realmente difícil y siempre puede haber alguna marca, y para ver esas marcas que podemos corregir a tiempo antes de imprimir, voy a hacer una pequeña imprimación con putty. Para hacer la dilución del putty, el basic de Tamiya, hay que usar acetona pura. Y también podemos hacerlo en cualquier recipiente,
O si queremos hacer más cantidad, podemos hacerlo en un bote y lo tapamos. Pero el problema viene de que es muy caro el putty para diluirlo de esa manera. Entonces, para eso hay otro producto que me parece que es de Gunce, el Mr. Surface, que hace la misma función. Bueno, echamos un poco del putty, cogemos un poco de aceituna y vamos diluyendo. Podemos dejarlo del espesor que querramos. Eso según lo que necesitemos. Así estaría más o menos bien para hacer una textura de un carro, pero yo lo quiero más diluido. Lo quiero casi como una pintura. Todavía un poquito más. Y vamos diluyendo. Así lo quiero. Bueno, y ahora lo vamos a aplicar sobre esas zonas que hemos despegado y vamos a aplicarlo. Bueno, pues esto es muy fácil. Cogemos un poco. Vamos a aprovechar a darle también por donde la soldadura. Así lo vemos mejor como quedó hecha la soldadura. Y de esta forma podemos ver faltas antes de imprimir. Hay putties acrílicos. Yo lo usé en una ocasión, pero no me gustó. Ahora, este putty de Tamiya que yo llevo usando de toda la vida, no sé si se deja de importar, se deja de fabricar, pero al parecer no hay. Y es una pena, porque para mí es un producto básico. Lo hay de Mr. Hobby, que de hecho tengo yo ahí un tubo de putty de Mr. Hobby. Bueno. Luego le pasamos una lija a todo, finita. Y ya está echado el putty. Perdón, que sigo saliéndome de plano, pero bueno, vosotros lo entendéis. Es la primera vez que realizo un vídeo de este tipo y este putty ahora habría que diluirlo un poquito más. Como veis, así disuelto seca muy rápido. El putty, si le echamos una cantidad para tapar un agujero, cualquier rotura, cualquier cosa que tengamos que cubrir con una cantidad ya un poquito grande, hay que dejarlo secar bastante tiempo. Pues bueno, esto ahora lo dejamos secar, lo lijamos y ya vemos cómo queda todo, si hay faltas o no. Una vez ya lijado, observamos que aquí hay una pequeña falta. Vamos a echarle un poquito más de putty. Y lo dejamos secar. De esta manera, con la imprimación que dimos de putty, hemos podido sacar alguna falta y las corregimos antes de imprimir. Esto ahora lo dejamos secar, lo lijamos y ya estaría esa falta corregida del todo. Vamos ahora a poner los fotograbados.
Para cortar los fotograbados es conveniente que la superficie donde vayamos a hacerla sea bastante dura. En este caso es una plancha de acero inoxidable. Podéis usar cualquier otro metal o cualquier otra superficie que no ceda en el corte, porque corremos el riesgo de hacerlo en el tapete y que doble la pieza de fotograbado. Bueno, vamos a intentar cortar con el bisturí. Vamos a ver. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Estoy usando por primera vez estas lentes de modelista. Bueno, veo mejor que con las gafas, pero no obstante se me hace algo extraño el efecto del zoom de la lente. Bueno, seguimos cortando. Veis que es muy fácil cortarlo. Y ya por último aquí. A ver. Bueno. A ver si parece que está suelta. Hay que tener cuidado de no doblarlo. Bueno, falta cortar un poquito de aquí. Ahora esta pieza tenemos que lijar un poquito los puntos de unión a la matriz del fotograbado, un poquito de lija y se lima muy bien. Bueno, y así haríamos con todos los restos. Ya lijados todos los puntos de unión, también podemos pasarle un poquito de lija para quitarle un poquito el brillo a esta pieza, que es grande, que se puede hacer. En las pequeñas, bueno, ya es más complicado. Bueno, y esto estaría ya listo para pegar. Debido a que el soporte donde se va a pegar el fotograbado, que lo vemos aquí, es tan sumamente fino, me da poca garantía que al manipularlo no lo despeguemos. Entonces he optado por pegar un poco de lámina de plástico de 0,25 aquí y darle más soporte al fotograbado. Voy a usar este pegamento acrílico para tener un mayor tiempo para colocar bien la pieza de plástico. Doy un poco de pegamento. Esto más que nada es para que no baile la pieza. Ahora con cuidado voy a situar la pieza, si no me tiembla mucho el pulso. Y por ahí va a estar la cuestión. Esto luego no se va a ver. Bueno, la separamos un poco. A ver, ahí. Y ahora con una regla voy a igualarlo al ras. Ahí. Ahí supuestamente debiera de haber quedado al ras. Y ya tenemos más cuerpo
que va a servir como soporte al fotograbado. Ahora le damos unos puntos de pegamento fluido de capilaridad y ya va a quedar bien la unión. Es que este guardabarros, la verdad no sé por qué no hicieron esta pieza de fotograbado ya en plástico mismamente. Lo veo que es frágil, ¿no? La unión. Entonces voy a dejarlo secar y luego ya lo pegamos. Voy a proceder a pegar el fotograbado con este pegamento, el Ultra Glue. Bueno, comenzamos a echar un poquito del pegamento, que recordamos que es un pegamento acrílico que vale para los transparentes y para los fotograbados. Vamos a ver qué tal pega la pieza. Aquí. La verdad es que es una pieza muy grande. Podría pegarla con cianoacrilato. Con un cianoacrilato denso, no uno muy fluido. Pero bueno, voy a probar con este pegamento y así lo vemos todos. ¿Qué tal resulta? El pegado final lo tendré que hacer, el ajuste final, fuera de cámara, porque es un proceso un poquito delicado. Pero bueno, yo os contaré si dio resultado o no. Bueno, y procedo a pegarlo con las manos. No voy a utilizar pinza. Bueno, ya lo llevo con cuidado y lo ajusto a la altura. Y bueno, aparentemente está en el sitio. Presiono un poco. Y aparentemente quedó bastante bien pegado. Yo pensaba que me iba a dar mayor problema, pero quedó bastante bien. Y como vemos aquí, esta tira de plástico que pusimos para dar más cuerpo no va a verse. Bueno, pues lo dejamos secar y procedemos con las otras partes del fotograbado. Ahora vamos a doblar esta pieza de fotograbado con la plegadora. Vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a doblar fotograbado. Como vemos, viene una pequeña muesca aquí y otra aquí. Por ahí es por donde debemos de doblarlo. Entonces, metemos la pieza en la plegadora. Llegamos al ras de la muesca, apretamos y con una cuchilla, en este caso la trae la plegadora, doblamos, metemos por debajo y doblamos con cuidado, 90 grados. Ahí. Esto podéis hacerlo con unos alicates muy finos, con unas pinzas, en fin. Pero la plegadora viene muy bien. Y ahora debemos de doblar de nuevo por aquí. Para eso vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver para que lo veáis bien. Abro por aquí. La plegadora.
lo llevo a donde está la muesca y cierro. Y si lo he hecho bien, doblará sin problema. Así. Y ya tendríamos la pieza doblada del guardabarros. Y ahora procedemos como antes. Pegamos con el pegamento acrílico. Para pegar fotograbados en ocasiones podemos servirnos de un barniz. Yo voy a usar este mismamente. Hay en determinadas situaciones que el cianocrilato es complicado de distribuir y para eso el barniz nos viene muy bien. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, a ver cómo lo enfoco bien. Tenemos aquí que pegar unas piezas de fotograbado. Entonces cogemos un poquito de barniz, depositamos un poco, que la verdad no estoy viendo si tiene barniz. Bueno, cogemos la pieza y con cuidado la ponemos a su sitio. Y bueno, ahí está puesta. Y procedemos igual con la otra pieza. A ver, daros cuenta que estoy pegando metal con barniz. Esto es mejor para el plástico, la verdad. Para el plástico con el metal fotograbado. Y ahí tendríamos las dos piezas puestas. Una ahí y otra ahí. Cuando vamos terminando las fases del montaje, yo lo que suelo hacer es una sencilla marca de que está hecha la parte 1, en este caso. De esta manera, si dejo la maqueta por un tiempo, que me dedique a otra maqueta o sencillamente vacaciones, trabajo, en fin, por lo que sea, cuando retome de nuevo el modelo, sé que esta parte ya está hecha. Ahí os dejo este dato si es de interés de alguien. Bueno, ahora vamos a comenzar con las ruedas, que tienen cosas que explicar. Vamos a ver. Si por ejemplo cortamos mal de la matriz y suponemos que aquí hemos hecho un roto, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Veis ahí esa muesca, ¿no? ¿Qué puede pasar? Entonces, para eso, cogemos, lijamos un poco lo primero. Y lo rellenaremos de putty. Bueno, cogemos un poquito de putty. Este putty tengo la impresión de que han cambiado algo en él. Lo noto más líquido. Bueno, para lo que vamos, pues cogemos y tapamos el daño que hemos hecho. Y lo dejamos secar y luego lijaríamos. También aquí podemos ver que hay una línea de molde aquí, no sé si se podrá apreciar. Aquí en medio es la unión de las dos partes del molde y siempre queda una rebaba o línea de molde que aprovecharemos a lijar también. Bueno, para
eliminar la línea de molde que vemos aquí lo podemos hacer primero con la cuchilla. Vamos raspando poco a poco, tratando de eliminarlo. Así poquito a poco, como podemos hacer con otras piezas. Recordar que una de las cosas más importantes en el montaje es quitar todas las líneas de molde de todas las piezas. La gran mayoría la tienen, entonces es en algo que tenemos que esmerarnos. Siempre se puede pasar por alto alguna, pero bueno, luego lo intentaremos solucionar con la imprimación. Ahora podemos pasarle un papel de lija a toda la banda de goma, poco a poco. Ahora con putty muy diluido podemos darle una pasada a todo lo que hemos lijado y así comprobamos de que no quede ningún resto de la línea de unión, y si hubiese algún defecto con esta dilución de putty podríamos corregirlo. Bueno, esto una vez que seca lo lijaremos. Una vez lijado y comprobado de que la línea de molde ya ha desaparecido, la solución de darle una capita de putty diluido está bien para los casos en los que tenemos dudas, si no con raspar y lijar servía. Bueno, pero las bandas de goma de las ruedas a veces se picaban con piedras, entonces podemos imitarlo haciendo un pequeño corte, por ejemplo ahí, uno más grande, otro más pequeño, unas pequeñas muescas. Y podéis hacerlo en varias ruedas. A ver si se ve ahí. Ahí se ve. Y ahora, para matar el corte, le damos un poquito de pegamento, para que así quede ya todo bastante más uniforme.